Estudié en el colegio Los Campos, que en aquel momento era el Héroes del Simancas, y muy cerquita, 200, 300 metros, estaba el taller de coches de mi padre. Mi padre tenía un taller de coches y allí pasé muchas tardes y muchas mañanas de sábado también en su momento. Y ahí, claro, pues te hablo de los primeros recuerdos hasta que me fui ya de Gijón. Como te decía, pasé mucho tiempo allí y poco a poco vas descubriendo qué es lo que te gusta. Hola a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luisma Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. Hasta hace poco indicaba en mi LinkedIn: creo en las personas como en el mejor valor de una organización. Y sin duda ninguna lo son. Pero lo mejor de todo es que Asturias Power me está dando la posibilidad, tanto a mí como a todos vosotros que escucháis este podcast, de conocer a grandísimos profesionales que, también son grandes personas. Muchas veces tenemos miedo a la hora de contactar con profesionales, con personas, por pensar que al estar en cierta posición no nos van a escuchar o a dedicar un poco de su tiempo. Y yo os diría que lo intentéis, que busquéis la mejor forma de hacerlo, de manera educada y, por qué no, creativa. Da lo mismo si lo queréis hacer por tener intereses comunes con esa persona, por querer conocer un poco más de él o de ella, o por tener la posibilidad de optar a un nuevo puesto de trabajo. Intentadlo, no os quedéis parados. En el episodio de hoy de Asturias Power contamos con Fermín Soneira, o como dice Ángel Suárez de SEAT, otro gran asturiano y del Oviedo, lo sentimos Fermín, don Fermín Soneira. Es actualmente, desde hace un par de meses, vicepresidente senior de vehículo eléctrico de Audi. Es decir, es la persona que con su equipo decidirá los vehículos que fabricará Audi en los próximos años dentro del sector eléctrico, que no es poco. Así que sin más, empezamos. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? Muy bien, Luisma. Encantado de hablar contigo. Bueno, para poner la gente en situación, tengo el gusto de poder conocer a Fermín desde hace un par de años y tuve la oportunidad porque a veces las cosas suceden pues de una manera inesperada o porque haces cosas en el último momento cuando estás decidiendo si vas a escuchar una charla que ofrece Fermín en la EPI en Gijón o no, ¿no? Estás en el trabajo y dices tú, oye, me acercaré a la EPI a escuchar a Fermín Soneira. Bueno, pues fui, tuve la ocasión de conocerte ese día y después Fermín nos acompañó en el primer evento que hicimos en Asturias Power en diciembre, en la laboral, y estuvo dentro del panel de los de allí, ¿no? De los de fuera, de los que estáis expatriados fuera de Asturias y trabajando en muchísimos sitios, ¿no? Así que bueno, Fermín, lo primero, bienvenido al podcast de Asturias Power. Bien hallado, encantado de estar contigo, como te decía, con ganas ya. Ya, porque lo hemos intentado, ¿eh? Te me echaste ahí atrás, sí, te costó un poco, pero bueno, no lo vamos a tener en cuenta, Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Estás en Múnich, ¿no? Sí, bien, la verdad es que muy bien, con muchos cambios recientes, tanto a nivel profesional como personal, que nos mudamos hace poquito aquí a Múnich, porque vivíamos hasta hace poco en Ingolstadt, que es donde está Audi, a unos 80 kilómetros de aquí. Y muy bien, pero lógicamente un poco esperando a ver cómo avanza la situación, el corona de cara a las Navidades, y si vamos a poder ir a Asturias o no en Navidades, que pinta difícil, pero a ver si hay suerte todavía. Bueno, yo creo que es algo que estamos esperando todos, ¿no? Tanto los mayores, que son los que más lo están sufriendo, por desgracia,
como los pequeños, ¿no? Que yo tengo una hija de 10 años y también es curioso que ya tiene marca de la mascarilla en la cara. Es la leche, ¿no? Porque claro, les pega el sol y les pega el aire, ¿no? Cuando salen y les queda esa marca, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que es algo que todos estamos esperando y esperemos que, oye, la vacuna llegue pronto y podamos volver un poco a esa vida que hacíamos antes, aunque no tengo ninguna duda que algo nos va a cambiar, ¿no? En el ámbito social y de relaciones, ¿no? No sé qué te parece a ti. Pues totalmente, sí. Yo creo que ha sido muy largo, está siendo muy largo como para que no deje marcas, como decías, físicas y de otro tipo, y para que no haya cambios, ¿no? Y yo creo que va a haber muchos cambios también para bien, algunos menos, y lógicamente ahora pues eso, la tragedia de la gente que lo está sufriendo o que ha perdido la vida, pero yo creo que con los años seguramente se va a leer en los libros de historia lo que significó el corona para el mundo y los cambios que hubo posteriori. ¿Cuántos años llevas en Alemania, Fermín? Pues en esta segunda etapa, ¿cuántos son ahora? 7, casi 8, y otra anterior de 6 años. Bueno, o sea que ya llevas más casi en Alemania que en Asturias. Sí, bueno, por lo menos ya llevo más años fuera de Asturias que en Asturias, desgraciadamente, pero sí. No solo en Alemania, sino en Barcelona también, pero en suma más años. Tengo 48 y me fui a los 23, o sea que ya he pasado al Ecuador. Siempre hago la misma pregunta a todos los invitados. La primera pregunta que hacemos es pues ¿qué opinión tienen sobre Asturias, ¿no? Lógicamente muchas veces no es lo mismo que lo cuente una persona que está en el día a día de la región a una persona que está afuera, aunque por vínculos familiares y contactos que tienes aquí, pues lógicamente puedas estar al tanto de la situación económica, ¿no? Que tenemos en Asturias. Pero yo siempre digo, y sabes que soy positivo, siempre la botella hay que verla siempre medio llena. Sí. ¿Cómo ves Asturias en la distancia? Y también si crees que tenemos alguna posibilidad de construir algo sólido que nos dé viabilidad en el futuro. Seguro. Hombre, bueno, lo primero es que veo a Asturias con las gafas de un asturiano. O sea, evidentemente con mucho cariño. Es mi tierra, es donde he nacido, es donde está mi familia, donde tengo muchos amigos, de donde es mi mujer, y incluso mi hija que nació en Barcelona dice que es asturiana, o sea que Asturias es nuestra tierra y la veo con mucho cariño y por lo tanto seguramente no de forma neutra. Pero veo Asturias con optimismo también y con muchas posibilidades, lógicamente con preocupación, ya no de ahora y de lo que está ocurriendo en estos últimos meses, sino ya de antes, ¿no? Creo que los últimos años para Asturias no han sido en muchos terrenos una evolución positiva. Pero, sin embargo, la veo con optimismo, primero porque yo creo que también soy de naturaleza optimista. Igual no tanto como tú, Luisma, que te conozco, pero soy de naturaleza optimista. Y por dos factores más. El segundo es porque hay muchos ejemplos en la historia y en el mundo de cambios de situación, ¿no? Y de cambios de zonas y de regiones, de una situación incluso mala a de repente ser estar en la cabeza de un país. Baviera, donde estoy viviendo. Baviera era una zona totalmente agrícola y con relativamente poca industria, ¿no? Y es ahora mismo el estado de Alemania más fuerte económicamente. Yo suelo poner el ejemplo porque me impactó cuando lo viví, cuando lo conocí, y me parece que lo conté incluso en la charla en la que tú estuviste, el ejemplo de Shenzhen, en una ciudad china, que es, digamos, el Silicon Valley chino y la capital de la digitalización de China, donde está la sede central de Tencent, de Huawei, etcétera. Y pongo el ejemplo porque cuando en su momento visité la ciudad y me explicaron la historia de la ciudad, pues realmente es impactante, ¿no? Es una ciudad que en los años 70 era una ciudad de pescadores, un pueblo, no una ciudad, un pueblo de pescadores chino. Bueno, un pueblo en China pues a lo mejor tendría sus 300.000, 500.000 habitantes, pero un pueblo en cualquier caso. Que en un momento dado el gobierno chino planteó hacer de eso una zona económica y de futuro de tecnología, y esa ciudad, que era un pueblo de pescadores, hoy en día tiene un PIB que equivale a una cuarta parte del PIB de España, y es una capital del mundo en cuanto a digitalización y tecnología. Con lo cual yo creo que al final es cuestión de tener un plan, una visión, tener ganas y proponérselo. Y probablemente esta crisis nos sirva a lo mejor para proponernos objetivos más ambiciosos o darnos cuenta de que definitivamente hay que cambiar cosas. No solo aplica eso a Asturias, sino al mundo en general, pero en Asturias seguro que a lo mejor con más urgencia que en otros sitios.
Y como la base de todo, Luisma, yo creo que es el capital humano, y de esto en Asturias hay mucho, tanto a nivel de formación como experiencia. Te digo, soy optimista. Yo creo que podemos tener un buen futuro en Asturias y con los cambios que ahora mismo ofrece la tecnología, sin tener grandes infraestructuras, estar a la cabeza de ciertos sectores. Uh-huh. Y alguna vez se habla de, yo creo que lo hemos comentado, lo comentábamos este verano cuando nos vimos, o igual por mensajes, no recuerdo ahora, pero se habla a veces de hacer aquí un polo de construcción de vehículo eléctrico. ¿Tú eso lo ves realista? ¿Ves que eso puede ser algo que se pueda concretar o es algo que para rentabilizar eso es complicado? Te hablo desde mi completo desconocimiento y teniendo enfrente a una persona que actualmente lidera un proyecto de electrificación de vehículos en una compañía líder mundial. Depende de a lo que nos refiramos cuando hablamos de polo de vehículo eléctrico, ¿no? Si empezando por lo más grande, que es lo que muchas veces se sueña y llena a lo mejor portadas de periódicos, que es traer una fábrica de vehículo eléctrico a Asturias, lo veo difícil, por no decir imposible a corto plazo. Más que nada porque en Europa hay un exceso de capacidad de producción del automóvil en general, ¿no? Y de hecho fue una sorpresa que Tesla se decidiese a instalar su fábrica en Europa, en Berlín, en seguramente uno de los países con mano de obra más cara, pero yo pronosticaría que en los próximos años es una de las últimas grandes inversiones en cuanto a nivel de fábrica. Porque, como te digo, hay suficientes fábricas, casi que demasiadas de automóvil. O sea que si empezamos a lo grande por querer montar una fábrica de automóvil en Asturias, lo veo bastante difícil. Pero el sector del automóvil es una cadena de valor muy larga, donde hay desde, pues, por supuesto, componentes, investigación. Además, el vehículo eléctrico y la transformación del automóvil está haciendo que el ecosistema que llamamos nosotros se amplíe mucho, ¿no? Hasta ahora era fabricar y vender un coche y el servicio de postventa, y ahora pues es mucho más que eso. Es donde lo cargas, qué ocurre mientras lo cargas, cuál es la vida útil de las baterías después de que el coche se acaba, etcétera. Y yo creo que ahí sí que están surgiendo nuevas oportunidades de negocio en las que Asturias podría seguramente pues participar en un trocito de ese pastel. Sobre todo yo apostaría por cosas que están saliendo nuevas, ¿no? Invertir en tecnologías que ya existen en otros países y ponerse a un nivel competitivo es muy difícil. Pero cuando empiezas al mismo tiempo que otros, pues tienes lógicamente igualdad de oportunidades. Uh-huh. Oye, y antes de entrar en tu parte personal, que nos cuentes tú, pues hombre, lógicamente sabemos dónde naciste, que naciste en Gijón, encima eres del Sporting, que eso sí. Bueno, no lo vamos a tener en cuenta, como dice Ángel, de SEAT, no se lo tendremos en cuenta Fermín, pero explícame qué es una plataforma. Y para la gente seguramente que no conoce el mundo de la automoción, muchas veces leo sobre vehículos y se hablan de las plataformas, ¿no? De las plataformas de construcción de vehículos, pero que de una manera sencilla, ¿no? Que es una plataforma... Lo intento. A ver, si nos imaginamos y pensamos en un coche y nos lo imaginamos con dos piezas que se juntan como en un Lego, y la pieza superior, la carrocería, los asientos, el tablero del coche, es lo que nosotros llamamos sombrero. La otra pieza a la que lo juntamos, la de abajo, es lo que habitualmente se entiende por plataforma, ¿vale? La plataforma incluye varias partes importantes del coche, que son pues las suspensiones, el chasis y los motores, y luego hay algunos componentes más, pero así a grandes rasgos, cuando hablamos de plataforma hablamos de esa parte, ¿no? La parte mecánica que es la que soporta la carrocería y la que hace que el coche se desplace. Y el concepto de plataforma se inventó ya hace unos cuantos años en la industria automóvil. Hoy en día lo aplica a todo el mundo. Pues es una economía de escalas al final, es compartir esos elementos entre, como es el caso del grupo Volkswagen, varias marcas. Bueno, es conocido que, por ejemplo, un Audi A3 tiene la misma plataforma, utiliza la misma plataforma que un Volkswagen Golf o que un León o que un Octavia. O sea, es generar economía de escala entre marcas, pero también incluso dentro de una marca entre varios modelos, ¿no? Porque con unas ciertas variables que se modifican a la plataforma, pues la batalla, que es la longitud, la distancia entre el eje anterior y el posterior, o el ancho de vía, que es pues el ancho del vehículo, modificando ciertos parámetros, podemos utilizar la misma plataforma, pero generar coches distintos. Uh-huh. Y ese es el concepto de plataforma. Muy bien. Creo que claro queda ese concepto. Oye, y
Y yendo a Fermín Soneira, crío que nace en Gijón, que estudia, que se desarrolla como persona y como adolescente en esta ciudad, que es en la que estoy yo ahora también viviendo, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes de cuando eras más crío y después cuando fuiste creciendo? ¿Y cuándo descubres que tu pasión o que tu futuro y que tu vida va a estar ligada a las 4 ruedas de momento? Porque igual dentro de poco ya no tienen ruedas los coches, ¿no? De momento tienen 4. Yo creo que eso no voy a vivir yo ya, Luis. Pero ¿qué recuerdos tienes de esa infancia? Muy buenos, la verdad. Nací y me crié en Gijón, como dices, en el barrio de la Arena, muy cerquita de la playa, que he hecho mucho de menos. Las cosas que más he hecho de menos es el olor del mar y el del Cantábrico, además, que es otro del Mediterráneo, ¿no? Estudié en el colegio Los Campos, que en aquel momento era el Héroes del Simancas, y muy cerquita, 200, 300 metros, estaba el taller de coches de mi padre. Mi padre tenía un taller de coches y allí pasé muchas tardes y muchas mañanas de sábado también en su momento. Y ahí, claro, pues te hablo de los primeros recuerdos hasta que me fui ya de Gijón. Como te decía, pasé mucho tiempo allí y poco a poco vas descubriendo qué es lo que te gusta, ¿no? Lo que al principio era estar con tus padres, empieza a ser un juego y luego acaba siendo pues algo que ves que te gusta y con el tiempo acaba siendo una pasión. Hay otra cosa que me contaste este verano que creo recordar, porque tu padre no era de aquí, ¿no? No, mi padre era argentino. Y también tenía el tema germánico ya viene también por ahí, ¿no? Sí, bueno, la vida tiene estas cosas, ¿no? Y la historia se cierran los círculos. Mi padre era argentino y se había ido de jovencito a Alemania, haciendo una breve parada antes en España, pero se fue a Alemania y hizo prácticas en lo que en su momento se llamaba Auto Unión, que es el antiguo nombre de Audi, ¿no? Antes de que Audi fuera Audi, se llamaba Auto Unión en los años 60. Y de Auto Unión se pasó a Ford, a Colonia, y allí conoció a mi madre, de Sama de Langreo, la asturiana de Sama de Langreo, que estaba visitando a una prima que vivía en Alemania y se quedó. Mi madre se casaron en Alemania, en Colonia. Allí nació mi hermana, Elizabeth. De hecho, todo el mundo la llama Isabel, pero ella se llama Elizabeth. Y cuando nació mi hermana ya la asturiana tiró para casa. Dijo, bueno. Está muy bien esto de Alemania, pero nos volvemos a España. Y fue cuando mi padre vino con mi madre, lógicamente, con mi hermana. Yo ya nací en Gijón, como te comentaba. Pero sí que es verdad que yo en casa, además de escuchar siempre hablar de coches, que también era la pasión de mi padre, ¿no? Y coleccionaba todo tipo de revistas, siempre escuché mucho hablar de Alemania y seguramente que eso fue también calando en el subconsciente. Bueno, y te creaste en ese barrio de la Arena, estudiaste en el cole y después ¿bachiller también lo hiciste en ese colegio o cambiaste? No, en el Piles. En el Piles, al lado del Molinón, Luis Manda, donde está el buen equipo de Asturias. Mira, hoy precisamente era que por la mañana, casualidades, me crucé con Marcelino. Marcelino, sí, que fue entrenador del Sporting y del Valencia, me lo crucé esta mañana aquí en Gijón. ¿Y cuándo entras? Bueno, después entras lógicamente en la EPI, empiezas a estudiar en la EPI, Correcto. En Gijón. Sí. ¿Y qué recuerdos tienes de esa época también de la universitaria? Pues mezcla, lógicamente, sí, mucho más duro, ¿no? Los estudios, las primeras bofetadas cuando pasas a la universidad. Bueno, me imagino que eras buen estudiante. Sí, pero bueno, tampoco brillante, ¿eh? O sea, bueno, no era ni mucho menos de todos sobresalientes, ni en el instituto ni en la carrera. Y bueno, pues el primer año muy bien, la verdad, pero luego otros peor a nivel de estudios, que te relajas más, que piensas que lo tienes dominado y de repente pues no lo tienes dominado. O sea que una mezcla de eso, de esfuerzo y de ver que las cosas no son fáciles a nivel de estudios, pero a la vez muy buena, pues porque es una época, la época universitaria, yo creo que de descubrimiento, de pasarlo muy bien. Y fue ya cuando me planteé en algún momento irme de Erasmus, ¿no? Pero más adelante. Porque además, yo creo que la EPI es un referente, ¿no? Yo no sé qué os pasa ahí o qué pasa a toda la gente que pasa por esa facultad, pero tanto aquí en Asturias como fuera hay gente
muy, muy cualificada y en distintos sectores, en el sector de teleco, en el sector del mundo del dato, también en la automoción hay mucho asturiano, no solamente en tu caso, ¿no? Que es el más relevante, pero en SEAT hay muchísimo asturiano, en Jaguar hay gente, en Ford, en Volkswagen, en Renault, Sí. hay en el grupo, pero sí es verdad que es un referente a nivel nacional, yo creo que esa escuela, ¿no? Lo es. Y, vamos, desde luego yo aprendí mucho. Creo que hay un nivel de profesorado en general muy alto y yo creo que en Asturias en general hay mucha tradición industrial y esto es fundamental para tener una buena universidad, ¿no? Que la gente esté pegada a la empresa y que haya mucha colaboración universidad-empresa y entonces fluye el conocimiento en las dos direcciones. Uh-huh. Y yo creo que eso en Asturias en general, las ingenierías se nota, ¿no? Que el profesorado vive cerca de un sector industrial, ¿no? Involucrado en el sector industrial y se transmite el conocimiento. Desde luego yo aprendí mucho y tengo buen recuerdo de la escuela. ¿Y echaste algo de menos? Yo que sé, algo más contacto con la parte práctica, eso que siempre se dice, ¿no? De que nos falta a veces contacto con la realidad del ámbito industrial. ¿Lo echaste en falta eso en la carrera? Sí, y sobre todo luego por comparación cuando me vine a estudiar a Alemania, eché en falta el contacto con la práctica y los medios de los que disponía la Universidad Alemana en comparación con la EPI, que yo creo que tampoco dista mucho de los que hay en otros sitios de España, porque tuve la oportunidad luego cuando trabajaba en SEAT de dar algunas clases también en la Politécnica de Barcelona y no es que estuviera mucho más allá, incluso años después. Uh-huh. Entonces yo lo que diría que más se notó cuando yo me fui por lo menos de Erasmus es pues los medios. Y te cuento en concreto, la pasión ya está clara, pues me acuerdo de hacer prácticas en la universidad, en la EPI, de automóviles con un motor de un Renault 21 que les había regalado la fábrica de Veolia a la escuela, que no se movía, no arrancaba, y llegar a la Universidad de Alemania y tener bancos de motores y de potencia en la universidad y hacer mediciones de emisiones para incluso para marcas y demás. Entonces, claro. Pues claro, mucha diferencia en ese sentido. Y bueno, y te vas de Erasmus y lógicamente te vas a Alemania. Sí, sí. Bueno, lo de lógicamente entre comillas, porque la verdad es que yo hasta ese momento tampoco lo tenía totalmente claro, ¿no? Lo que sí tenía claro es verdad, el otro factor que seguramente ha condicionado mi vida, aparte de lo de la pasión por el coche, por los automóviles, fue una experiencia a los 15 años, 15 creo que tenía, 15 y 16, me fui a pasar unos meses en verano a Estados Unidos, a Arizona. Tenía allí una hermana de mi madre, familia, y entonces estuve en Arizona y en California. Y claro, con 15 años ver las playas de los vigilantes de la playa, pues impresiona. Y te das cuenta de que el mundo no se acaba en Gijón y en Asturias. Y allí yo creo que me entró un poco el virus que todavía llevo encima de querer conocer el mundo, de querer conocer otras cosas. Ese fue más casi el que me movió a hacer el Erasmus que el hecho de querer trabajar en el sector del automóvil. Lo que pasa es que cuando te planteas salir fuera y hacer un Erasmus, lógicamente piensas en qué destinos son más interesantes y que te pueden aportar más después. Y luego también la verdad es que en mi caso fue me acuerdo perfectamente de una conversación unas navidades en un bar de la noche de Gijón, encontrarnos con unas amigas que estaban ese año haciendo Erasmus. Nosotros todavía estábamos en Gijón, ellas eran un año mayores y estaban haciendo Erasmus en Alemania, y preguntar y explicarnos en qué consistía, y nos lo vendieron muy bien, eran todo ventajas. Y me acuerdo el domingo siguiente decir a mis padres por la mañana: oye, yo me voy de Erasmus a Alemania el año que viene. Y mi padre: ¿qué dices? Y mi padre también. La verdad es que mi padre me animó enseguida, mi madre menos, pero fue así, ¿no? Fue una decisión más o menos, pues no, tampoco muy meditada, sino un poco espontánea, y de la que no me arrepiento. La verdad es que después fueron muy bien las cosas. Claro, ¿no? Y estás allí, descubres eso que acabas de decir, los medios y digamos las instalaciones, y después entiendo que vuelves a Asturias a terminar la carrera. Sí, me quedo allí después a hacer unas prácticas, veo la oportunidad de sacarme el doble título, ¿no? Porque era en principio solo un año de Erasmus, no daba derecho al doble título, pero haciendo unas prácticas y unas asignaturas más sí, y entonces intento compaginar las dos cosas. Hago prácticas en Alemania, en Mercedes, y al mismo tiempo me saco el último curso aquí, presento el proyecto fin de carrera que hice en Alemania, en Mercedes también.
y bueno, y ya con las 2 titulaciones, pues me quedo a trabajar en Alemania. Y entras ya en audio a trabajar directamente. Exacto. O sea, aparte hiciste las prácticas en la competencia y después te fuiste. Sí. Bueno, fueron 3 pasos. Hice prácticas en Mercedes, en una cosa de la que se sigue hablando todavía hoy en el mundo del automóvil, pero que no acaba de salir muy adelante, que es la pila de combustible, ¿no? Luego igual tenemos oportunidad de hablar de ella, pero bueno, una tecnología alternativa. Eso fueron prácticas en el año 96 en el Centro de Investigación de Mercedes. Después el proyecto no lo hice en el automóvil, pues porque de Mercedes, el que era mi tutor de Mercedes, me puso en contacto con... Bueno, Mercedes forma parte del grupo Daimler-Benz, en aquel momento Daimler-Benz Aerospace también, la parte aeroespacial, que ahora ya no tienen, pero que tenían en aquel momento, y me surgió la oportunidad de hacer el proyecto a fin de carrera en torno a un tema de satélites, y me pareció muy curioso y muy interesante de conocer, y me fui a hacer el proyecto a... Pues, Dornier era una empresa de satélites y de aviones, de Daimler-Benz Aerospace. Allí estuve 9 meses haciendo el proyecto, pero ya vi que a mí lo que me tiraba era el automóvil. Que el espacio no. Que el espacio no, que no, aquello era otra cosa distinta a lo que yo me había imaginado también. Y bueno, empecé lo típico, a echar currículums. Me llamaron de 2 o 3 a la vez y Audi la verdad es que fue la primera en decirme que sí. Hice las entrevistas y Audi me dijo en la entrevista que sí, y bueno, así son las cosas, ¿no? Por eso empecé, ¿no? ¿Y cómo empieza una compañía como Audi a trabajar? ¿Y en qué puesto empiezas a trabajar? O, como dice el otro, de aprender. Asustado. Empiezas asustado, Luis. Empiezas muy asustado porque, bueno, pues me imagino que como los comienzos de cualquiera, ¿no? Que cuando acabas de la universidad tienes el título pero poco más, y la primera pregunta que te haces es, bueno, como me pregunten mucho yo no me acuerdo nada de lo que estudié. Y además, pues eso, claro, en alemán, que aunque bueno ya tenía un buen nivel de alemán, pero todavía me costaba, y además en Audi y en investigación y desarrollo. Empecé como pues como ingeniero en investigación y desarrollo en la parte de suspensiones precisamente, primero aprendiendo, lógicamente. Y desarrollando piezas de componentes de automóvil. Me acuerdo perfectamente cuál fue mi primera pieza, la primera que hice del primer Audi A2, bueno, primero y único, porque no tuvo sucesor del Audi A2, una pieza del eje posterior. Sí, no tuvo mucho éxito ese vehículo, ¿eh? Mira que era, yo creo que era un vehículo que cuando lo veías cuando lo veías circulando, era un vehículo como que se anticipó a su tiempo, yo creo, en cuanto a diseño y a forma, y era un vehículo que llamaba la atención, porque lo llamaba, pero después era como que costaba acercarse a él, ¿no? Era... Sí. Bueno, y de hecho, pues es curioso porque fue un vehículo que no tuvo mucho éxito en cuanto a volumen de ventas en la primera generación, bueno, primera y única, como te digo, no tuvo mucho. En cambio, luego estaba súper buscado y seguramente sigue estando, ahora no estoy muy al día de los datos, pero como vehículo usado, o sea, se revendía a precios altos. Porque luego con el tiempo acabó gustando a mucha más gente de la que gustó en un principio. Y sí, yo creo que fue un vehículo adelantado a su tiempo, con carrocería aluminio en ese segmento. Un coche que tenía un motor que consumía solo 3 litros. Tenía muchas innovaciones tecnológicas y una forma un poco especial, también hay que decirlo, que en aquel momento sorprendió quizás demasiado. Sí, es que yo lo recuerdo perfectamente porque yo mi primer coche fue un Volkswagen Polo y me habían ofrecido el A2. Sí. El Audi, y incluso lo llegué a probar, a darme una vuelta, y era un coche que no me disgustaba, pero bueno, de aquella, yo qué sé, tendría 23, 24 por ahí, y lo veía como, no, veía más molón el Polo, ¿no? Que además se había cambiado de modelo, y yo le bajé lo había comprado con llantas de perfil bajo y bueno, venía muy chulo, ¿no? Pero mira, igual le hubiese sacado partido, más partido. No, es verdad que fue un coche que se vio enseguida como para gente más mayor, porque tenía una posición, siendo un coche pequeño, tenía una posición de asiento bastante alta y libertad de cabeza, que llamamos nosotros y demás. Y entró más en el sector más maduro y mujeres también. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y estás en Alemania? ¿Con cuántos años entras a trabajar en Audi? 26 tenía, sí. ¿No? Déjame echar cuenta, sí. Bueno, y estás un primer periodo pasando por distintos ámbitos de la compañía y pasado un tiempo te surge la posibilidad de venirte a
a España, A a SEAT. SEAT. Sí, bueno, me pican las ganas de volver a mí, la verdad. Llevaba 3 años en Audi, pero en total 6 en Alemania. Y, bueno, pues te entra la morriña, ¿no? Y me pongo en contacto. Bueno, mi propio jefe, se lo comento a mi jefe, tenía una buena relación con el que era mi jefe en aquel momento. Se lo comento que si él conocía a alguien en SEAT, y precisamente conocía pues al vicepresidente de investigación y desarrollo de SEAT bien, porque era un alemán que venía de Audi, y me pone en contacto con él. Bueno, él le habla de mí y las cosas, pues aquello de repente que me estoy haciendo la maleta, vamos, que envié el currículum, a la semana siguiente me llamaron, me pidieron que fuera a Barcelona para hacer una entrevista, que fue precisamente la semana del 11S, ¿no? Tampoco se me va a olvidar, el 11S en Nueva York, y yo volé el 13S a Barcelona a hacer la entrevista, y fue un poco de hoy para mañana. Me ofrecieron no solo la oportunidad de trabajar en SEAT también en I+D, sino de llevar un pequeño grupo de ingenieros de dinámica de vehículos, que son los que ponen a punto las suspensiones, bueno, en carretera, en circuito y demás. Me parecía un tema súper interesante. Y así empecé en SEAT en el 2002. En enero del 99 había empezado en Audi, y en el 2002 en SEAT. ¿Y qué encuentras en SEAT? Porque, lógicamente, es una marca que también ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Tienen ahora, no sé si denominarlo spin-off o cómo denominar a Cupra, es decir, una nueva marca que además los coches que están haciendo están, no sé, a mí me gusta, ¿no? Es el Formentor, es el último, el modelo. Sí. Que es un coche con carácter, ¿no? Es decir, además como robusto, deportivo, sí. Bueno, que han evolucionado, ¿no? Pero me imagino que hace 20 años eso no te encontraste eso. No, me encontré una SEAT muy distinta a la que hay hoy, sí. Que estaba empezando un cambio, ya en aquel momento. De hecho, cuando yo llegué, pues SEAT se integró en lo que se llamó el grupo de marcas Sur, o grupo de marcas Audi, que era Audi, SEAT y Lamborghini, y SEAT empezó a cambiar. Pero bueno, todavía pues había mucha mezcla generacional, había mucha gente de la antigua Fiat, ¿no? Sabes que SEAT empezó siendo pues una hija de Fiat en España, y fabricando con licencia Fiat, y todavía había mucha gente de esa generación. Entre la que había de todo, también había gente pues con mucha experiencia y que había hecho cosas súper interesantes, y gente que menos, la verdad, gente con otra mentalidad quizás. Pero bueno, empezaban a llegar también ingenieros jóvenes. El centro de I+D no era muy conocido en España, no mucha gente sabía que SEAT tenía su propio centro de I+D, eran unas 900 personas por aquel momento. Y encontré una SEAT pues con mezcla de pasado y futuro, ¿no? De una historia larga bajo Fiat, y una historia en el grupo Volkswagen que había costado de integrarse y que empezaba a cambiar justamente en ese momento. Y dentro de ese proceso, Fermín, a ver cómo te digo esto, ¿sigues formándote? O sea, ¿os dan dentro de la compañía la posibilidad de acceder a formación en ámbito de dirección o otro tipo de, bien interna o bien externa? Sí. No sé, porque me imagino que también es verdad que es tecnología que cambia, ¿no? Que evoluciona, que tienes que estar también muy al día de ciertas cosas, pero no sé si eso ocurría, ¿no? Me formé y me sigo formando, Luis. O sea, yo creo que la formación constante es imprescindible, ¿no? Y además yo te diría que es más imprescindible que antes, porque como todos sabemos el mundo cambia mucho más rápido que antes. Los ciclos tecnológicos son mucho más cortos, entonces cuesta mucho menos tiempo quedarse fuera si no te mantienes al día. Y sí, la verdad es que una de las ventajas del grupo Volkswagen, probablemente como muchas otras empresas grandes y no tan grandes, es muchas posibilidades de formación, ¿no? De formación técnica, pero de formación de otro tipo. Yo, estando en SEAT, tuve la oportunidad de estudiar en el IS, por ejemplo, programa de dirección general. O sea, sí que es una empresa que da muchas oportunidades de formación a quien lo quiere aprovechar. Y a mí me gusta aprender, así que hice bastantes cosas, la verdad. ¿Y cuál es el mejor recuerdo que tienes de esa época en SEAT? Seguramente dos. Una, haber dado la oportunidad a personas de desarrollarse, ¿no? Me gusta pensar que he podido ayudar a gente a desarrollarse profesionalmente, incluso personalmente. Haber fichado a talentos como Ángel, al que tú conoces bien, en su momento. Pero también, yo sé, cuando yo cambié de posición y pasé de ser el responsable de desarrollo de chasis a responsable de vehículo completo,
pues tuve la oportunidad de proponer a mi sucesor, que sigue estando en el puesto, y esos son buenos recuerdos, ¿no? Es la oportunidad de poder ayudar a personas a desarrollarse. Y luego a nivel técnico, el que tengo aquí detrás en la pared, que tú ves y los oyentes no ven, como te comentaba antes, un recuerdo, un regalo del equipo de SEAT cuando me despedí, del director de diseño, el SEAT León, que aunque tuve la oportunidad de participar en otros proyectos anteriormente, fue el último grande que pude participar, dirigir, y yo creo que cambió un poco la historia reciente de SEAT, y la verdad es que nos dio mucho trabajo, pero también muchos buenos recuerdos y buenos resultados. Cuando hablas de que eres responsable de un vehículo completo, porque dices, de repente estás trabajando en la parte de suspensión, pero ¿qué quiere decir eso? Bueno, fue una evolución. ¿Solamente solamente de lo que es la parte física del vehículo o entras en otra parte? No, eras dentro de I+D. Las áreas de I+D de las marcas de automóviles se agrupaban y se agrupan todavía, porque esto está en evolución constante, pero ahora en evolución más grande de cara al futuro, sobre todo por temas de electrónica y demás. Pero se agrupan, podríamos decir, por conjuntos de piezas y tecnologías. Pues hay un departamento de motores en todas las marcas. Hay un departamento de eléctricos, electrónica. Hay un departamento de carrocerías, que son los que hacen toda la carrocería, chapa y demás, pero también los interiores, asientos. Hay un departamento de chasis, que son los que hacen las suspensiones, los frenos, los neumáticos, la dirección. Y luego hay un departamento de vehículo completo, que es el departamento integrador. Entonces, como te decía, yo venía de chasis. Después de llegar a SEAT, al cabo de poquito tiempo, me surge la oportunidad de dirigir todo el departamento de chasis. Yo estaba en la parte de puesta a puesto de suspensiones, pero pues, paso a dirigir todo el departamento. Son pues depósito de combustible, neumáticos, dirección, etcétera. Y al cabo de 2 o 3 años de estar ahí, pues también me surge la oportunidad de hacerme responsable, de hacerme cargo del vehículo completo. El vehículo completo, te decía, es dentro de I+D el área que integra el desarrollo de todos los demás. O sea, hasta al principio del proyecto es un poco quien, junto con el resto de departamentos de la empresa, marca los objetivos técnicos de qué se quiere conseguir con ese coche, a nivel de consumos, de aerodinámica, de prestaciones, etcétera. Y durante todo el proyecto de desarrollo, pues va acompañando a todo el resto de áreas y viendo que lo que los otros van haciendo se integra y es el vehículo que se quiere desarrollar, ¿no? Y que cumple con los objetivos técnicos que se quieren. Y si no es así, pues interviene o corrige. Y luego hay además ciertas responsabilidades específicas, pues por ejemplo, aerodinámica, como te decía antes, en la cual es especialista Ángel, que hablábamos Ángel sobre. Bueno, pues aerodinámica es un subdepartamento de vehículo completo. O acústica, porque la acústica no está solamente, lógicamente, en una parte del coche, sino es un todo. Pues esas funciones que son transversales al coche también están en vehículo completo. Vale, y pasas ahí en Barcelona, en la ciudad condal, un tiempo y regresas a Alemania, a Audi. Eso, sí. ¿Te llaman? ¿Echas la candidatura? ¿Cómo surgen esas oportunidades? Pues mira, paso 12 años en SEAT, en Barcelona. 12 años en sí. Barcelona. Sí, 12 años. Me caso con una asturiana, con Sonia, que sigue siendo mi mujer. Tengo una hija en Barcelona. Pasan los años, estoy 7 años como responsable de vehículo completo y chasis y empieza a picar la curiosidad otra vez de hacer otras cosas, ¿no? Dices, bueno, está muy bien, una fase en la que he aprendido un montón, he podido hacer muchas cosas, momentos difíciles también, incluso de despidos y demás, momentos difíciles en la compañía, pero otra vez empiezas a ver que la compañía empieza a ir en la buena dirección y te dará una sensación de etapa cumplida, ¿no? Que apetece hacer otro reto. Y el otro reto me apetece hacerlo en el extranjero, o sea, me apetece moverme otra vez, no necesariamente a Alemania, sino pues a otras partes del mundo. Y sí que pues ahí es cuando empiezas a decir, oye, me apetecería un cambio, ¿no? El grupo es un grupo grande y después de unos cuantos años empiezas a tener ya contactos con mucha gente. Y en una conversación con Luca de Meo, el que ahora es presidente de Renault, ha sido los últimos años presidente de SEAT, y en aquel momento era vicepresidente comercial de Audi, de marketing y ventas, en la que yo le explico que estoy pensando en cambiarme y tal, pero la verdad es que yo estaba pensando en cambiarme a I+D, que era de donde había estado los últimos 15 años, donde yo he empezado. Él me plantea que por qué no me voy a marketing producto, a Audi. Es un cambio grande además, ¿no? Es un cambio muy grande, sí.
Sí, aunque, bueno, hay que explicar, quizás marketing producto es el nombre que se le da en el grupo Volkswagen a esta posición, que tiene muy poco de marketing y mucho de producto, ¿no? Porque hay otro departamento que es marketing comunicación, que es lo que la gente normalmente entiende por marketing, que es publicidad, comunicación, etcétera. Eso lo llevaban en otro departamento, lo llevan en otro departamento. Pero el que a mí me proponen es marketing producto, es una cosa intermedia entre I+D, entre ingeniería y el área comercial. Y la verdad es que me parece muy interesante, arriesgado pero interesante, y me apetece también que mi familia, mi hija, tenga la oportunidad de pasarse unos años en Alemania y aprender alemán. Mi mujer me dice que sí, y yo les digo que sí también. Eso es muy importante, eso es muy importante. No, vamos, es conditio sine qua non. No, bueno, la verdad es que no tiene sentido, yo creo, hacer cambios profesionales si la familia no te apoya, ¿no? Porque sí, bueno, no, la verdad es que no es un tópico. Yo estoy convencido de que lo más importante en mi vida es mi familia, y si mi mujer, en ese momento mi hija tenía 5 años, ahora tiene 12, ya opinaría ya también, pero en aquel momento no. Pero si mi mujer me hubiera dicho pues que no, pues seguramente no me habría venido. Pero mi mujer me dice adelante, y nos venimos en principio por 3 años, con un contrato de expatriado como para probar, ¿no? Experiencia. Pero la prueba sale bien, ¿no? La prueba sale bien, sí, bueno, como todo, por fases. Los primeros meses no tanto, porque primero Audi había cambiado, no era la compañía que yo recordaba, era mucho más grande, más compleja, bueno, mucha gente nueva también. Y yo ya llevaba 12 años sin estar en Audi, como te decía. Después el cambio fue bastante grande de área, ¿no? De pues eso, investigación y desarrollo, marketing producto, y los ingenieros de investigación y desarrollo seguramente somos un poco pedantes y arrogantes y nos pensamos que todo lo demás es mucho más fácil, y resulta que no, que todo tiene su saber hacer. Y después, gente, además, otra vez también el cambio a nivel personal para la familia, adaptarse y demás. Entonces, los primeros meses son un poco de ¿qué he hecho? Con lo bien que estaba yo en Barcelona, el solecito. Todo controlado allí. Claro, y llegas aquí, imagínate, un 2 de enero del 2014 a menos 10 grados, con frío y nieve. Empiezas el primer día, nadie te conoce, tú no conoces a casi nadie, y sí, bueno, pues costó un poco la adaptación, pero luego salió bien. ¿Y ahí tienes que crear, entras dentro de un equipo o tienes que crear? Dentro de un equipo, eso fue parte de la adaptación y del cambio para mí. Fue que yo pasé de de depender del vicepresidente de I+D en SEAT, ¿no? A un nivel jerárquico inferior. Me pasé a la comercial, pero en lugar de depender directamente del board member de comercial, pues dependía de un jefe intermedio. O sea, en lugar de depender de Luca de Meo, dependía de un jefe intermedio. Tenía un equipo mucho más pequeñito, en SEAT eran 200 y pico personas, aquí eran 28, y una posición a nivel de compañía mucho menos relevante. Entonces, eso también me sirvió un poco para cura de humildad, poner los pies en el suelo, porque en SEAT la verdad es que me habían ido las cosas bien, y había tenido suerte, había estado en el lugar oportuno, en el momento correcto, había hecho bastante rápido pues progreso profesional, y en Audi fue un pequeño paso atrás, consciente, pero un paso atrás que al principio cuesta, ¿no? Otra vez de repente, tener que demostrar y demás. Y ahí estuve 3 años como responsable de marketing producto del segmento C, llamamos nosotros, que es el del A6, A7, Q7, Q8, y a la vez de la estrategia de electrificación, que donde estoy ahora más bien, ya sabes, pues la estrategia de electrificación y de CO2, ¿no? Pero desde el departamento de marketing producto, que de lo que se encarga es de explicarle a la compañía qué coches creen el área comercial que necesitamos nosotros en qué mercados, ¿no? Hacer investigación de mercados, y decir, bueno, y el segmento que está creciendo es el de los todoterrenos, de los SUV. Deberíamos hacer un Q8 y debería tener estas características. Y esa información traducirla a nivel técnico para explicarle a la gente I+D cuáles deberían ser los objetivos técnicos. En eso consistía el trabajo. Digamos, es pensar un poco los coches de futuro de la compañía, ¿no? Es decir, ver dónde encajan. Hay oportunidades de mercado. Claro, porque además me imagino que no es lo mismo China que Estados Unidos, ni Estados Unidos que Noruega, por decirte algo. Es decir, que al final... Sí, son muy heterogéneos los mercados, o Corea o Japón. Fue uno de los cambios también muy interesante para mí, porque, SEAT es una empresa europea, tiene
mercado en México y bueno, algunos países más del norte de África o Israel, ahora también algunas cosas en China, pero era una compañía muy europea y claro, Audi es una compañía mucho más global, entonces de repente pues aprender cómo funciona el mercado de Corea del Sur o el mercado japonés o el mercado americano que no tiene nada que ver, o Rusia y sí, es buscar eso, pues donde hay qué oportunidades de mercado, cómo están evolucionando las normativas, los gustos de los clientes, la competencia y proponer un poco en la empresa que creemos nosotros, que de producto creemos nosotros que tenemos que tener. Y por ejemplo, ¿cuántas fábricas tiene Audi ahora mismo en el mundo? 12. ¿Y decidir también dónde se fabrican esos vehículos o no? ¿O eso no es competencia en ese caso? En aquel momento no. Uh-huh. La responsabilidad que tengo ahora sí, pero en aquel momento no. Era simplemente el ámbito, pues eso, comercial, técnico. Uh-huh. Y bueno, pues lo mismo, pasas unos cuantos años más y llegas a donde estás ahora, que llevas poco tiempo, ¿no? Nada, 2 meses. 2 meses como... Sí, bueno, en medio hubo un cambio más. O sea, yo ese puesto estuve 2 años y medio y al cabo de 2 años y medio ese jefe intermedio que te decía entre Luca de Meo y yo se cambia de puesto en la compañía y me ofrecen la responsabilidad de marketing producto, ¿no? En este momento llevaba el segmento C y me ofrecen la oportunidad de todo marketing producto y además, bueno, en el momento en el que se reestructuró el departamento y tal, y pasamos a llevar la planificación de volúmenes a largo plazo, ¿no? De planificación de ventas de 1 a 10 años y bueno, pues me hago cargo de todo el departamento de marketing producto, ahí estoy 4 años. Pues lo que te explicaba antes para el segmento C, para toda la gama de productos de Audi. Y... Me imagino tus Excels, o sea, me imagino igual no son Excel, pero me imagino tus cuadros de mando. Sí, no, ahí la verdad es que hay bastante dato detrás, sí, aunque bueno, tampoco es que estemos seguramente tan avanzados como en otros sectores, pero sí, hay mucho análisis, mucho análisis de mercado, de cómo avanzan las ventas, prognosis de futuro, es complicado y es una responsabilidad grande porque al final en base a esos números se hace la planificación de las fábricas que me preguntabas. Claro. Se decide qué carga de trabajo va a tener que fabricar, en qué años y los números que desde ese departamento definíamos. Lógicamente no lo hacíamos solos, preguntábamos a las regiones, a los mercados y es un proceso hasta que todos los años se autoriza. Cada año en una empresa de automóviles, por lo menos en nuestro grupo, hace una planificación a 10 años vista y esa planificación de ventas era la que se hacía en mi departamento, entre otras cosas. ¿Y eso ha cambiado? ¿Esa planificación a tanto tiempo por las situaciones, por los mercados, por la entrada, por ejemplo, del vehículo eléctrico? ¿Todo eso cambia? Me imagino que sí. No cambia la planificación y el plazo, lo que cambia es que nos equivocamos mucho más. Nos equivocamos mucho más y mucho antes. No, antes, bueno, las planificaciones eran bastante estables y tenía un margen de error relativamente pequeño en los primeros 3-5 años y luego ese margen de error pues se hacía más grande al final. Sobre todo porque si hablamos a nivel global, pues bueno, puede haber una crisis de un mercado en un momento concreto, pero se equilibraba con otro mercado que de repente crecía más de los que esperado, ¿no? Pero sí, ya no te hablo del COVID, que lógicamente ha puesto todo más arriba, pero ya antes del COVID el mercado se estaba haciendo cada vez menos pronosticable, ¿no? Claro, porque además yo creo que antes, bueno, pues era como lo de la televisión, ¿no? O sea, tú veías la primera y la segunda y la sociedad era más... se la veía venir, ¿no? Sabías más o menos lo que le podía gustar a casi la mayoría porque era lo que veían, ¿no? Lo que veían. Sin embargo, hoy en día todo lo que sucede se multiplica, ¿no? Por los canales se multiplican, los gustos cambian, la percepción de la gente, de los más jóvenes, de los que somos un poco más seniors, de los que tienen la posibilidad de llegar a otro ámbito de vehículo. O sea, todo eso cambia, se hace mucho más inestable. O sea, más inestable lo que tú dices, menos pronosticable, ¿no? Con lo cual... Sí, mucho más volátil, sí. Claro, pero es que piensa, yo siempre lo decía, ¿no? Digo, joder, mi antecesor hace 10 años lo tenía mucho más fácil. O sea, tenía que pronosticar entre gasolina y diésel, cambio automático, cambio manual y 4 coches, ¿no? 4 modelos. Y primero, o sea, se diversifica el número de modelos, ¿no? Si una compañía como Audi, depende cómo los cuentes, pero bueno, entre 20 y 60. Te digo 20 y 60 porque depende cómo cuentes, qué derivados cuentes o no. Pero, sabéis, una gama de producto muy amplia. Además de que el número de países que se han ido incorporando cada vez son más también, es prácticamente a nivel global. Pero bueno, dejemos eso aparte. Pero gama de producto muy alta. Después, gama de tecnologías mucho más amplia que la que teníamos antes.
no solamente diésel y gasolina, sino pues desde gas, por ejemplo, a los híbridos enchufables, a híbridos de 48 voltios y a los eléctricos ahora. Después, pues berlinas, sedanes a todoterreno, que ya sabéis todos pues, el boom que han tenido y que siguen teniendo los SUV. Y si eso ya fuera poco, pues eso ya fuera poco y poco complejo, se le añade una variable que hasta ahora no era, no influía en las ventas, que es todas las normativas de emisiones y programas de subvención o de penalización de los distintos tipos de subvenciones que son mucho más volátiles, ¿no? Pues como son muchas veces las políticas de los países o incluso de regiones, de ciudades, que te cambian el panorama pero de hoy para mañana, ¿no? Que de repente hacen que un coche que se compraba y que tenía un cierto volumen pues pese a tener un precio mucho más alto por impuestos, o al revés, una gran deducción por ser un vehículo eléctrico, y que cambien las ventas pero pues en 50%. Claro. Y el tercer factor pues es tanto nuevos competidores con los que no contábamos hasta hace poco, pues el sector premium, el mercado premium en el que se mueve Audi, pues la competencia era limitada y todos nos conocíamos más o menos y sabíamos que iba a hacer el vecino, entre otras cosas porque muchos de ellos están en Audi, en Alemania, quiero decir, en un radio de 300 kilómetros, y de repente pues surgen competidores nuevos de China, ya por no hablar de Tesla, evidentemente. Y eso hace que todo lo haga mucho más volátil, ¿no? Que los pronósticos del futuro. Acabas de nombrar ahora a Tesla. ¿Crees que Tesla ha hecho que se active la llegada del vehículo eléctrico? ¿Que la ha acelerado o no? ¿O es algo...? Sí. Activada ya estaba. Ya había, de hecho, lo que solemos decir siempre es que quizás mucha gente no sabe que el vehículo empezó siendo eléctrico. Los primeros automóviles fueron eléctricos. El primer Porsche fue eléctrico. Un carro de caballos convertido en vehículo eléctrico. Y el motor de combustión vino después. Y de hecho hubo una época en la que estaban bastante a la par. El motor de combustión tenía un gran problema, que era que para arrancarlo había que darle una manivela y la gente perdía el brazo, pero literalmente mucha gente perdió el brazo arrancando motores de combustión. Hasta que Bosch inventa el motor de arranque eléctrico, aquello deja de ser un problema, se extienden las gasolineras y de repente llega el punto del coche eléctrico. Y las baterías en aquel momento tenían un gran problema de autonomía, que sigue siendo un poco el tema, pero en aquel momento mucho más, y el motor de combustión lógicamente no, con un depósito de combustible, y de repente pues lo que se extiende es el motor de combustión. Y te quiero decir con esto que la tecnología de motor eléctrico y en el coche y de baterías ya tiene 100 años también de historia. Lo que pasa es que se para. Hay algunos intentos por el medio de volver a empezar, no son muy serios. Y sí que lo hubiéramos arrancado de todas formas, si lo hubiéramos seguido, simplemente te diría para cumplir emisiones de CO2 seguro, porque para todas las marcas sería imposible cumplir los estándares de CO2, sobre todo de Europa, si no fuera con una parte importante de vehículo eléctrico en nuestras ventas. Pero es verdad que Tesla lo acelera y demuestra que un vehículo eléctrico no tiene por qué ser un vehículo aburrido y hace muchas cosas distintas a cómo lo hacíamos hasta ahora. O sea que es un competidor serio. Y hablabas, tú ahora, digamos, en tu responsabilidad está toda la parte de electrificación, que no me gusta nada esa palabra, ¿no? Pero de vehículo eléctrico de electromovilidad, de Audi. Es decir, eres el responsable de toda la gama de vehículos eléctricos que Audi va a tener en los próximos, que tiene actualmente y que va a tener en los próximos años, ¿no? Sí, correcto. ¿A qué retos os enfrentáis ahí como compañía? ¿No? Porque dices eso, hay más competencia. Yo creo que es algo que está ahí y que se va a quedar, lógicamente, por toda la legislación, tema de cambio climático, emisiones y demás. ¿Y qué retos tenéis por delante en ese ámbito? Pues todos los que estás mencionando y más, ¿no? De ser competitivos ante el cliente, ¿no? En cuanto a la proposición que le hacemos con el vehículo eléctrico,
tiene que convencerse de que es la compra adecuada y por lo tanto el vehículo tiene que ser competitivo en muchos aspectos. Competitivos en costes, porque el inconveniente para las marcas del vehículo eléctrico son los costes de la batería, sobre todo, que como sabido son muy altos, aunque han bajado mucho en los años, pero siguen siendo muy altos, y los márgenes son bastante más reducidos que los del motor de combustión. Y después ya no es solamente electromovilidad, sino la transformación digital, ¿no? del vehículo, hacer del coche una plataforma. Hablábamos al principio de plataforma mecánica, pues ahora son plataformas digitales, ¿no? De compartir datos con el usuario, con el móvil, pero entre coches y en el futuro, ya hoy, pues con la infraestructura de las carreteras y demás. Uh-huh. Y el siguiente paso, la conducción autónoma. O sea que se están dando en un mismo punto en el tiempo muchos cambios a la vez. Sí. Que hace que sea apasionante, difícil, pero apasionante. Yo me llama la atención porque yo hacía mucho que no cambiaba de coche. Y bueno, ahora tengo un Volkswagen Tiguan y me llamó la atención cuando lo cogí que ya va solo, o sea, tiene la posibilidad de, o sea, ya te guía, ¿no? Ya va solo entre comillas, ¿no? Pero que ya es autónomo en el sentido de que él ve las rayas de la carretera y si lo dejas, lógicamente, a no ser que vayas muy rápido porque lo pierde, pero que va siguiendo el raíz, ¿no? Con lo cual digo, si esto ya es posible en un vehículo que ya está en la calle, supongo que vosotros ya vais mucho más por delante de eso, pero lo que nos toca, ¿no? Lo que nos llegará en los próximos años, que me imagino que ahí la mayor problemática será la parte legislativa, ¿no? La parte de legislación ya no de... Bueno, iba a decir ya no, también lógicamente de seguridad, de plantear si un vehículo autónomo tiene la capacidad de tomar una decisión frente a algo, ¿no? Es decir, al final... yo eso lo veo complicado, la verdad, ¿eh? No entiendo que ahí los gobiernos, los estados tendrán que ayudaros o ayudar en ese tránsito y seguramente que iremos viendo poco a poco vehículos que incorporan esa autonomía seguramente en casos especiales o en ámbitos que esa seguridad no sea compleja, ¿no? Por ejemplo, Alsa anunciaba el otro día que había puesto en funcionamiento el primer... transporte de viajeros, pero que lógicamente lo hacen en un ámbito cerrado como es el campus de una universidad de Madrid, ¿no? Creo que es. Pero bueno, ¿eso cómo lo ves, esa parte, Fermín, del vehículo autónomo? Primero que va a ser más lenta de lo que se ha planteado hace un par de años, ¿no? Yo creo que ha habido un cierto hype en cuanto al conducción autónomo y por lo que se comunicaba y a veces seguramente desde las marcas también. Parecía que en el 2020 los coches ya iban a volar, ¿no? Me decías antes, bueno, cuando van a dejar de hacer 4 ruedas, pues igual hemos exagerado un poco la comunicación. Sobre todo porque, pero aún, diciéndote esto, te digo que va a llegar seguro, que solo es una cuestión de tiempo y que sí que hay cosas por resolver, ¿no? Los niveles de conducción autónoma normalmente se explican utilizando una terminología que viene de una norma americana, de la SAE, que habla de 5 niveles de conducción autónoma. Del 1 al 5, siendo el 1 el más básico. El 0 es que no tengas ningún sistema. El 1, pues el ABS y el SP que ya los coches tienen hace tiempo. El 2 son los sistemas de los que tú me hablabas antes, que tiene el Tiguan y que tiene otros muchos coches. Y luego el gran salto viene con el 3. La diferencia entre el nivel 2 y el 3 es que en el 2 la responsabilidad sigue estando en manos del conductor. El sistema te ayuda. Es un sistema de ayuda que por tecnología y capacidad podría guiarte solo en muchos momentos, y de hecho lo hace, pero como habrás notado, después de un tiempo sin poner las manos al volante, el coche te dice, oye, coge otra vez el volante. Y eso lo hace no porque no pudiera seguir, sino porque es para asegurarse de que tú estás atento y que mantienes tú la responsabilidad. En el nivel 3, que ahora mismo ningún coche ofrece, el Audi A8 está preparado para ello, pero no está lanzado al mercado con nivel 3. En el nivel 3 la responsabilidad pasa a ser del vehículo y ya puedes hacer ciertas cosas o dejar de concentrarte en la carretera, ¿no? Y luego los niveles 4 y 5, hasta el nivel 4 te permite hacer mucho más, ya te puedes dormir incluso en el coche. Y en nivel 5 querría decir que no necesitas volante. Sería un coche totalmente autónomo. Entonces esos 3 niveles van a llegar. Estamos ahora todos en el 2, se habla del 2 Plus también, en función del tiempo que te deje y lo que te deje hacer hoy sin poner las manos en el volante. Pero en el 3 aún no hay nadie, como te decía, y no hay nadie
por dos motivos fundamentales. Uno, sí que es verdad, porque la legislación no lo permite todavía, no está clara los métodos de homologación para niveles 3 en ningún país del mundo. Hay excepciones de pruebas y demás, pero no hay una homologación definitiva. Y el segundo factor también porque, bueno, a las marcas nos cuesta mucho dar ese paso. Hay que estar muy, muy, muy seguro. Unas arriesgan más y otras arriesgan menos. Unas arriesgarán más seguramente y otras arriesgaremos menos a la hora de dar ese paso, pero tienes que estar muy seguro de que en cualquier condición de las que vas a ofrecer un nivel 3, porque el nivel 3 también no va a entrar en la ciudad de repente, sino que será un nivel 3 en autopistas, hasta 120 kilómetros por hora, en ciertas autopistas y demás. Pero aún así, pues las condiciones en la carretera son totalmente variables, ¿no? Y de repente te puede parecer una oveja en la autopista, de repente te puede parecer un vehículo en la autopista con unas características nada habituales, y el sistema no puede fallar. Claro. Porque estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Entonces, sí, eso ocurre, ese paso cuesta. Ocurre lo mismo en la parte de inteligencia artificial, ¿no? y de la automatización del ámbito de Machine Learning o del Deep Learning, que muchas veces se habla de la inteligencia artificial profunda, que es aquella en la cual una máquina tendría la capacidad de raciocinio de una persona, pero al igual que, como dices, del hype del vehículo autónomo, hay muchos retos todavía por resolver, y yo creo que ni tú ni yo lo veremos, ¿no? Es decir, esa parte, incluso generaciones futuras tardará en que eso sea posible, ¿no? Lógicamente ahí también entra una parte legislativa que tendrá que regir cuando una máquina puede tomar ciertas decisiones en función de una persona, ¿no? Pero bueno. Claro. Yo creo que al final estas tecnologías, bueno, como todas, ¿no? Si le quitamos el factor legislativo de que lo haga posible o no, o de que lo subvencione o no, si obviamos esa parte, al final lo que hace que una tecnología llegue antes o después y que se establezca más rápido o más despacio es el coste-beneficio. Y claro, la conducción autónoma tiene hoy por hoy un coste muy alto, porque necesitas una serie de equipamiento de cámaras, radares, láseres y demás en el coche, que tiene un coste muy alto, y el beneficio todavía sería limitado, porque además todos conducimos muy bien y ninguno necesitamos un sistema que nos ayude. No, pero más aparte, la gente en general no está tan fácilmente dispuesta a dejar la responsabilidad en manos del vehículo. En el momento que ese beneficio sea importante, pues imagínate subirte a tu coche por la noche en Oviedo y poder ir hasta Madrid en autopista durmiendo, ¿no? Y que te despiertes cuando estés llegando y entres en la ciudad conduciendo tú, a un coste razonable. Bueno, cuando eso esté disponible tecnológicamente a un coste razonable, yo creo que la extensión realmente puede ser, nosotros lo decimos, el game changer, ¿no? Lo que cambie el sector del automóvil va a ser seguramente más la conducción autónoma que la electromovilidad, porque va a ofrecer otros modelos de negocio que hasta ahora no hay. Bueno, pues hay pequeños incipientes, ¿no? Car sharing y todas estas cosas ya existe, pero mucho más incipiente. Claro. Pero con la conducción autónoma van a cambiar muchas cosas. Y en el ámbito que hablabas antes de la pila de combustible, lógicamente lo que decíamos, tú estás ahora en la parte eléctrica del vehículo, pero también se habla mucho, que no sé si también es un poco de hype, del hidrógeno. Sí. De hidrógeno verde, además, porque bueno, yo hablo con alguna persona, con algún amigo que trabaja en el ámbito gasístico y demás, y dice que sí, pero que todavía no es rentable, ¿no? Que el producir cierta energía a veces, claro, decir, vale, sí, está muy bien, pero ¿quién lo va a pagar, no? ¿Quién va a pagar la producción de esa energía o de ese gas o de esa electricidad para que realmente un vehículo de estas características salga rentable, o de otro tipo de transporte, ¿no? Ahí, ¿cómo lo ves esa parte? A ver, yo estoy convencido de que el hidrógeno tiene mucho futuro en nuestra sociedad como medio de almacenamiento de energía eléctrica, ¿no? Cada vez vamos a ir más ojalá, pero seguro, a energías renovables, y el gran inconveniente de la energía eléctrica es que no es fácilmente almacenable, ¿no? Entonces, con hidrógeno puedes almacenar energía eléctrica a través de electrolisis de una forma bastante fácil y, bueno, más o menos eficiente. Ese uso del hidrógeno, que ya existe hoy, de hecho, ya se utiliza,
pero yo creo que se va a extender y se va a extender de forma importante y tiene todo sentido. Haciendo esa extensión, es lógico que haya preguntas de en qué otros campos se puede utilizar el hidrógeno como fuente de energía. Y en el automóvil, como te decía, tampoco es nuevo. Hice mis prácticas en el año 96 en Mercedes, un vehículo de pila de combustible, y sigue sin extenderse. Y yo creo que no tiene futuro, sinceramente, a medio plazo, por lo menos, por dos motivos fundamentales. Hay muchos más, pero dos fundamentales. Es que energéticamente no es eficiente respecto al vehículo eléctrico 100%. Yo creo que esto se explica fácil y todo el mundo lo entiende. Si generas energía eléctrica y la llevas directamente a un coche, pues desde el punto en el que la generas hasta que la cargas en el coche, si 100% es lo que has generado, al final al punto de carga le llega más o menos un 80%. Y el grado de eficiencia de un motor eléctrico es de un 85%. De ese 80% que te llega, pues consigues sacarle un 85% de aprovechamiento. Si generas energía eléctrica, la conviertes primero por electrolisis en hidrógeno, o generas hidrógeno, para después de ese hidrógeno volver a generar energía eléctrica, que es lo que ocurre en el coche. Por el medio, además, has tenido que almacenar el hidrógeno, transportarlo, que es un gas que es muy difusivo y por lo tanto es muy difícil de transportar. Hay que transportarlo, o almacenarlo a temperaturas muy bajas, presiones altas y demás, con el consiguiente consumo energético. Pues si en el caso del vehículo eléctrico del 100 que produces te llega al 80 al coche, en el caso del hidrógeno del 100 que produces te llega más o menos el 50 incluso, algo menos, ¿no? Y después para encima la pila de combustible es menos eficiente que el motor eléctrico. Entonces, es que energéticamente no tiene sentido. Entonces, este ya es el primer motivo para preguntarse para qué. Y el segundo motivo es que la infraestructura que haría falta, tanto para transportar hidrógeno en cantidades importantes, si queremos transformar todo un sector, como después de hidrogeneras, ¿no? para poder repostar hidrógeno, es muchísimo más alta las inversiones que hay que hacer para la energía eléctrica. Un punto de carga, pues depende de qué potencia estemos hablando y de qué sea la infraestructura alrededor, pues desde 20.000 a 100.000 euros a lo mejor. Una gasolinera de hidrógeno cuesta 1 millón de euros, perfectamente. Entonces ya da un orden de magnitud de lo que hace falta invertir en un caso y en otro. O sea que yo estoy convencido que el hidrógeno tiene futuro como fuente renovable de energía. Seguramente aplicación quizás en el transporte pesado, camiones, aunque también empieza a haber camiones ya con baterías eléctricas y motores eléctricos, pero seguramente es un sector en el que tenga sentido. No sé, barcos, que es un mundo que desconecto. Pero yo creo que desde luego en el automóvil, por lo menos a corto o medio plazo, en los próximos 10 años, yo no lo veo. No, muy interesante, la verdad, ese planteamiento con lo que acabas de decir. Oye, y por ir terminando, porque, joder, se nos está alargando. La verdad que da gusto hablar contigo porque... me enrollo. Me preguntas de lo mío, me enrollo. ¿Qué va? Se hace muy ameno porque además lo explicas, bueno, lo divulgas muy bien. Yo creo que te tendrías que animar. Igual te tienes que animar a hacer un podcast sobre vehículos eléctricos, ¿eh? Venga, lo hacemos juntos. Oye, ¿qué consejos le darías a un estudiante, a un joven universitario asturiano, en este caso, que es lo que nos toca, para que le gustaría iniciarse en el ámbito industrial, en el ámbito del vehículo o en cualquier otro ámbito, es decir, en cualquier otro sector? Pero ¿qué consejos le darías a una persona joven que está a punto de terminar la carrera? Lo primero es que intente saber lo que le gusta, que no es fácil, ¿no? Hay veces que la vocación está clara, otras veces que es menos clara y hay vocaciones tardías y no pasa nada, ¿no? Pero mi consejo en general es, si vas a tener una carrera profesional larga y intensa de esfuerzo, te vas a pasar muchas horas trabajando. La mayor parte de tu vida va a estar en el trabajo. Y entonces yo creo que nada peor que trabajar en algo que no te guste. Y entonces el primer consejo fundamental, yo creo, intenta averiguar qué es lo que te gusta, qué es lo que te llama, ¿no? O bien porque lo tienes claro o bien por prueba y error, vale igual, pero sería el primer consejo. Una vez que lo tienes claro y que dices, oye, a mí me gustaría trabajar en tal sector, pues infórmate, busca referencias, intenta conectarte con gente que ya esté, primero para averiguar si es realmente eso que tú te imaginas y después para saber cuál es la mejor forma de entrar y qué criterios hacen falta, qué es relevante y demás.
Y el último quizás sería sigue esforzando. Las cosas no son fáciles, no llegan a la primera, pero sigue persiguiendo eso que te gusta y llegará, ¿no? Es una cuestión de tiempo y de esfuerzo, pero llegará. Hombre, yo creo que esa parte del esfuerzo, que a veces parece que la cultura no nos acompaña, ¿no? Parece que ese ámbito de esforzarse, de querer seguir perfeccionándose, aprendiendo, a veces cuesta inculcarlo a los canijos, ¿no? Porque parece que todo es muy fácil, ¿no? Yo siempre digo que fácil no hay nada, y cuando alguien llega a algún puesto, sea el que sea, llega porque se lo ha merecido, ¿no? Porque ha trabajado, y detrás de esa posición hay un gran esfuerzo y también barro, ¿no? Es decir, eso era como cuando yo me acuerdo, se lo digo a Marta, que a Marta le gusta mucho el fútbol, ¿no? Y digo, si yo te digo, y cuando protestan del balón y del campo, y que porque llueve y porque está frío, si yo te digo, el primer campo de entrenamiento en el que puse unas botas de fútbol para entrenar, vamos, no das el primer paso y no te metes allí ni de coña, ¿no? Porque sí, bueno, eran otras épocas, ¿no? Pero bueno. Oye, Fermín. No, dime, que me vas a decir algo. No, que estoy totalmente de acuerdo, Luis. Yo lo que le intento transmitir a mi hija, sobre todo, es eso, ¿no? Lo importante del esfuerzo, y de que si uno quiere las cosas tiene que perseguirlas y levantarse se cae y seguir esforzándote, y además es que no solo porque con esfuerzo consigues más casi lo que quieres, ¿no? Sino también porque las cosas sin esfuerzo son menos satisfactorias. Uh-huh. Así que yo creo que es una parte fundamental del desarrollo de la educación. Totalmente de acuerdo, y inculcarlo además desde pequeño, porque si lo inculcas desde pequeño será más fácil de asimilar, ¿no? Como cualquier otra cosa. Oye, Fermín, 1.000.000 de gracias. Llevamos a ti. Creo que una hora aproximadamente hablando, que a mí siempre se me pasa muy rápido este momento. La verdad. Eso, lo dicho, muchas gracias. Siempre recordaré además una anécdota que cuento, no sé si tú te acordarás, pero cuando viniste al evento de diciembre hace 2 años, que se hará 2 años en el 27 de diciembre de este año, después de aquel encuentro, que la verdad que fue muy bien, lo pasamos todos muy bien, o sea, salimos allí con una motivación, un chute de energía grande, dijiste, de esto hay que montar una empresa. No sé si te acuerdas de eso. No, la verdad es que no, te engañaría. Pero bueno, es una frase que utilizo mucho. O sea, que... Y yo, una empresa, y hostia, estoy pago una empresa. Y yo, no, déjate, porque sería un poco. Pero yo lo comento porque dice cuando la gente dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Que era una pregunta muy recurrente. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Bueno, pues estamos intentando construir cosas. Pero bueno, que me acuerdo siempre, digo, eso es por la vena germánica de Fermín, ¿no? De materializar las cosas de una manera. ¿Cómo se dice? Práctica, ¿no? Porque muchas veces cuando intentas hacer algo que es una asociación, una fundación o tal, parece que eso cuesta mucho traccionarlo, ¿no? Cuesta mucho llevarlo si quieres hacer ciertas cosas, no es tan fácil como si tú dices, no, haces una empresa, ¿no? Pones los mandos que tengas que poner o la estructura que tengas que poner y el objetivo está claro, ¿no? El que hay que conseguir. Sí, ahora sí me estoy acordando de la conversación, Luis. Sí, me acuerdo que la pregunta de hecho que dices, ¿y ahora qué? Eso fue lo primero que dijiste. Eso fue lo primero que dijiste. ¿Y ahora qué? Sí, pues sí, porque empezar algo sin un plan a veces, bueno, al principio vale como idea, ¿no? Yo me acuerdo de cuando tú me dijiste la idea, que fue cuando nos conocimos en la EPI y me pareció una idea pues, muy buena. Y te dije lo que quieras. Pero sí que es verdad que lo bueno de una empresa, lo bueno y lo malo es que te obliga, ¿no? Te obliga a marcarte objetivos, a avanzar, a esforzarte y esa es la parte positiva. Bueno, pues lo dicho, que muchísimas gracias por tu tiempo. No tengo ninguna duda que los éxitos seguirán llegando y que los próximos vehículos que veamos de Audi en la calle, pues oye, siempre, yo por lo menos siempre que veo ahora un Audi siempre tengo una referencia en la que fijarme, ¿no? El siguiente eléctrico que lanzamos es a mediados del año que viene y os gustará mucho, ya verás. Bueno, de hecho ya está presentado a nivel de concept, que es el Q4 e-tron. Y yo creo que es un coche que da mucho éxito, ojalá. Bueno, eso estamos. Pues oye, yo siempre me despido también de la misma manera, que nos vemos en el camino. Exacto. Muchísimas gracias, Luis. Y un saludo a todos. Igualmente. A los de aquí y a los de allí. Muchas gracias, Fermín. Venga, un abrazo. Espero que os haya gustado esta conversación con Fermín, uno de los mejores profesionales del sector de la automoción de nuestro país, del barrio de La Arena, de padre argentino y madre de Sama de Langreo, que desde el taller de su padre en Gijón ha conseguido dar forma a su pasión por el motor y que sin duda le llevará a sumar nuevos éxitos.
Es un gustazo tener la posibilidad de conversar con Fermín, haberme atrevido a entablar contacto con él. Muchas gracias, Fermín. Y ya sabéis, nos vemos en el camino.